Hombre, don Paul Victoria, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor? Mi querido amigo, pues encantado de verte. Me alegra mucho, yo también. El mundo iberoamericano, helo aquí presente en un solo hombre. ¿Eh? Producto destilado de la América Señor. hispana. Cuando Rubén Darío escribió aquello de ínclitas razas ubérrimas, pensaba en Paul Victoria. ¿Qué tal? Muchas gracias, señor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, en fin, voy a tratar de no confundir el nombre porque este final de curso está siendo calamitoso, es decir, Sí. ya llega uno con el agotamiento. Bueno, ¿Qué tal? ya casi de ¿Cómo estás? vacaciones, ¿no? Casi. Casi. Quedan hasta el viernes. Bueno, pues último antes de septiembre. Sí, señor. Bueno, noticias. Venga. ¿Quieres comentar alguna o...? Pues he estado viendo un comenzamos? montón a tu presidente colombiano en la tele, en una... me gustaría entender por qué. Es decir, la impresión que da es que él está vendiendo permanentemente la misma burra, la verdad, del final de la violencia, pero no sé hasta qué extremo. Por eso ya menos de la mitad de la gente le cree. Por Ya. eso ha bajado de casi un 70% ¿Ah, sí? a un 45% la aprobación o la creencia de la gente en que puede terminar bien el proceso de paz. Pero como tú dices, siempre vende la misma burra y nunca se llega a ningún acuerdo, porque evidentemente la guerrilla colombiana narcotraficante marxista de las FARC no va a llegar a ningún acuerdo que la pueda perjudicar, sino que quiere todo a su beneficio y a su favor, y que ello incluya entregar el Estado colombiano, entregar el Congreso de la República, entregar las Fuerzas Armadas, entregar las Fuerzas de Seguridad, para que ellas sean las beneficiadas. Entonces, si esa guerrilla no es beneficiada, no va a llegar a ningún acuerdo, con lo cual esto es un sinfín, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Paisaje general. Paisaje general. Parece que está todo un poco más, claro, visto desde aquí, apaciguado que hace unos... En Colombia, que hace dices. unos meses, en todas partes en general, ¿no? Sí. Quiero decir, Venezuela se está pudriendo sobre sí misma. Han y ya bajado le han mucho dado las noticias, digamos, alarmantes, aunque en Venezuela ha salido un informe de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se dice y se explicita muy claramente que Venezuela sigue persiguiendo a los periodistas, sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos, o sea, que sigue esa persecución, ¿no? Entonces, bueno, ha salido un nuevo informe donde le siguen dando de tortas a Venezuela y a Maduro. No todos son, digamos, malas noticias para Venezuela, porque han logrado poner sus gobiernos comunistas en varias ciudades de España, entre ellas Madrid. Y por eso la Asociación Venezolana de Periodistas, residente en España, ha denunciado que la nueva página de la Asociación del Ayuntamiento de Madrid, nueva página web, tiene una clara tendencia igualita a lo presidente. O sea, con el mismo formato, el mismo propósito, la famosa versión el original. mismo tufillo, Claro. porque claro, o sea, estos tipos están puestos por los venezolanos, ¿no? O sea, la victoria de los comunistas en España, con lo cual es repetir lo mismo a lo presidente a través de los medios en España. Venezuela va a hacer elecciones. Hay, por una parte, mucha esperanza de que las elecciones sirvan para bajarle un poco los humos a Maduro, aunque nadie da por hecho que vaya a perder. Pero al mismo tiempo, y esto explica lo primero, hay mucha desconfianza porque, tal como está configurado el sistema electoral venezolano, el gobierno de Maduro ha obrado en los últimos años, empezó con Chávez en realidad, una ampliación del censo de cuya, ¿cómo decir?, exactitud demográfica, para utilizar un término suave, nadie se fía, ¿no? Por eso ha pedido observadores internacionales que vengan a supervisar las elecciones en Venezuela, pero eso todavía no se ha aprobado, con lo cual el fraude está casi asegurado. Hablando de elecciones, también está habiendo mucho movimiento en Cuba para que haya elecciones en 2018, que es el momento en que Raúl Castro ha dicho que va a dejar el poder. Sí. Entonces está haciendo todos unos movimientos, sobre todo el MCL, de poder hacer una transición a la democracia y haciendo todos los esfuerzos para ello. Y bueno, vamos a ver en qué resulta, pero... Has hablado con gente, me imagino, en los últimos meses, además tú tienes mucha relación sobre todo con el sector Miami, del tema cubano. Hay mucha división por lo que yo veo. Hay personas que están muy contentas, por ejemplo, con lo que ha pasado con Estados Unidos. He visto que hay mucha gente muy esperanzada. Me ha llamado la muy atención. esperanzada, efectivamente. Sobre todo la parte juvenil,
Claro. Pero en cambio la gente, digamos, mayor de 50 años para arriba, sobre todo, que es la que más tuvo que sufrir la dictadura comunista, Aún tiene el hierro marcado. Claro. Lo tiene muy marcado, y lo que no quiere es que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, lo que quiere es la destrucción total del régimen comunista, y bueno, ahí hay un poco de división en eso respecto a Cuba. Vamos a ver qué pasa aquí a 2018, a ver si se dan algunos pasos para que se vaya liberando ese régimen. ¿Tú eres de los que cree que ahora que ya Cuba no es la cabeza, quiero decir, es la cabeza de Venezuela, pero no es la cabeza del comunismo en América, con lo que era hace unos años? ¿Crees que es posible que efectivamente a partir de una apertura de mercados sea posible una evolución hacia, no digo una democracia liberal, porque eso yo no lo creo, sino sencillamente una vida más razonable para los cubanos? Yo creo que sí es posible, porque el régimen cada vez se ve más arrinconado. Ahora han salido nuevos informes que siguen como demostrando que el accidente que tuvo este señor Payá en 2012, que era uno de los grandes activistas por la democracia en Cuba, lo asesinaron agentes del Estado, y todo este tipo de noticias y de cosas van haciendo presión sobre el régimen comunista para que al final, igual que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Llega un momento en que es que no puede más y se desmorona, porque el comunismo por sí mismo no puede subsistir. Es una cuestión de tiempo a que se desmorone. Pero hablando de comercio, me gustaría hacerte referencia a una noticia que pasó la semana pasada entre Colombia y Venezuela, que es que murió un colombiano a tiros, a disparos, por parte de la Guardia venezolana en la frontera. En la frontera lo que ocurre es que muchas personas comercian de contrabando, entonces pasan por las trochas, por los campos, por los bosques de Colombia y Venezuela para vender cosas. Claro, hace un año Maduro pasó una ley de total cierre, bueno, por ejemplo, cierre nocturno por las noches para que no pueda haber movilización entre personas, para evitar contrabando y el comercio ilegal. Pero claro, ahora a uno de estos comerciantes informales, llamémoslos, le han pegado un tiro y ha muerto. Entonces se creó una revuelta, un montón de comerciantes informales también le lanzaron piedras a la Guardia venezolana. Esta respondió también con disparos, 2 heridos, muerto, o sea, una cosa tremenda. Entonces ahora las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela pues también están al auge, porque esto no es ni razonable, ¿no? Que le peguen un tiro a una persona que lleva ahí unas cositas, una maleta para venderlas y subsistir. No, pero si tú has creado una atmósfera en la que el mundo entero conspira contra ti, al final sí, el chaval que está en el puesto fronterizo con el Kalashnikov, lo que ve es un espía del imperialismo, no ve a un contrabandista de 3 al cuarto. Efectivamente. Claro. Y además, o sea, entre España y Francia, por decir algo, entre Francia e Italia, o sea, hay comercio libre, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el mal resultado que ha tenido eso, no? Todo lo contrario, es un buen resultado. Bueno, los fruteros no opinan lo mismo, pero por otras circunstancias también. Sé lo que quieres decir. Exacto, eso es porque aparte del libre comercio hay otro tipo de imposiciones de la Unión Europea. Exactamente, eso es lo que quieres decir. Y efectivamente, vamos a ver, de Colombia a Venezuela la gente ha pasado toda la vida sin problema. Totalmente. Estamos hablando de buhoneros, estamos hablando de cocaleros, no, son buhoneros. Nos vamos a la publicidad informativo de la UNA de Radio Intereconomía. A la vuelta voy a retener aquí a Paul Victoria porque le quiero preguntar por China y su triple burbuja, que en su web dice que puede ser peor que lo de la subprime, y me gustaría, ¿sabe usted lo de las hipotecas aquellas del negro de Alabama? Y me gustaría saber por qué. Pero esto será después del informativo con Rafa Jiménez. Hasta ahora mismo. Muchísimas gracias, Rafa Jiménez. Han escuchado ustedes las noticias de la UNA en Radio Intereconomía. Ahora son las 13 horas, 2 minutos, ya 3 minutos. Paul Victoria efectivamente se ha quedado aquí obediente a nuestras consignas. Con mucho gusto. Porque vamos a ver, lo de China a mí me tiene un poco perplejo. Es decir, hasta hace nada, 2 años, aquí, se acordará usted, todo el mundo reverenciaba a China de una manera de, bueno, los dueños del mundo, la economía china, hay que hacer como los chinos, nos decían. Hombre, ¿qué quiere usted? Todo el mundo aprender chino, además. Todos nuestros hijos aprender chino, porque el futuro del mundo es chino. Sí, señor. Es el país que más dólares tiene, es verdad. Es el país que más deuda norteamericana tiene, es verdad. Es el país que más crece, es verdad. Es una dictadura comunista abominable, eso no lo decían, pero también es verdad. Bueno, de repente en los últimos 2 meses, aquí ha hablado del asunto Antonio Banda, por ejemplo, pavón, que hay un problema en China. Efectivamente. A ver, lo que sucede es que China está, digamos, llegando a sus máximos de inversión históricos. Entonces, todo se ha volcado a China, el mundo entero se ha ido a China a invertir, el mercado laboral ya se ha copado completamente, prácticamente, o sea, ya no hay posibilidad de seguir empleando
más gente para producir más, porque es que ya se acabó la gente, o sea, es que ya han dado a su máximo, todo el mundo se ha ido allí, entonces, es decir, se está creando una burbuja gigante en todo sentido, en el sentido de las inversiones principalmente, pero también en el sentido inmobiliario, también en el sentido de los créditos, o sea, la deuda china ha llegado a unos límites insospechados, entonces eso hace que la situación esté muy frágil. La banca china ha hecho apalancamiento financiero para mantener, digamos, las bolsas arriba, las empresas arriba, pero llega un momento, como es artificial, porque es meter artificialmente instrumentos para mantener las bolsas arriba, va a llegar un momento en que esa burbuja explote y puede que explote peor que la subprime de 2007 y la crisis, por tanto, mundial, porque lo que afecta a China afecta al mundo, se hunda todo y entonces el acabose económico sea peor aún que el de la crisis pasada, con lo cual puede que esta crisis no solamente no haya terminado, sino que se vaya a empeorar aún más, y muchos analistas financieros lo han dicho como algo muy alarmante. Entonces, opciones. Una, después de escuchar lo que ha dicho Paul Victoria: ay, Dios mío, qué miedo, me voy al monte a vivir otra vez de las cabras y se acabó esto. Es una opción. Es una opción. Y por cierto, no descabellada. Segunda, que bueno, esto que ha hecho el gobierno chino ahora conjura el hundimiento, pero por así decirlo, saca a China del mercado en el siguiente sentido: se acabó el capitalismo a la China. Es decir, ya es otra cosa. China ya no es la referencia del efectivamente, mercado si se libre hunde, como hasta ahora tendrá se que haber muchísimos cambios. Claro. Pero te voy a hacer otro inciso, es acerca de la población china. Yo tengo un amigo de servicio de inteligencia estadounidense que me explicaba que para Estados Unidos, China, que todo el mundo cree que va a ser la potencia que sustituirá a Estados Unidos, no lo ven tanto como problema porque cree que China está muerta. Porque con la política del hijo único, de que solo puedan tener un hijo, es decir, la población es una fuente de riqueza y de poder mundial. Entonces una población que se está autodestruyendo a Estados Unidos no le preocupa en largo plazo porque ella misma se está matando. Es más, tengo otro amigo que se dedica a las cuestiones de familia en Family Watch, y lo han llamado el gobierno chino, viajó hace unos meses allí para entrevistarse con altos funcionarios del gobierno y ellos le decían: mire, tenemos un problema poblacional, ¿qué hacemos con esto? Claro, él les decía: pero a ver, ustedes están autodestruyendo su población, ¿no ven que esto es muy sencillo de cambiar? O sea, es decir, que eso mismo es lo que también está asfixiando y matando a China a largo plazo. ¿Se acuerda usted del otro día? Mostramos aquí un mapa significativo de la distribución de la población en China. Bueno, la inmensa mayoría de la población vive en un tercio del país. O sea, los otros 2 tercios están prácticamente deshabitados. Y no es solo el desierto de Gobi, que evidentemente está deshabitado. No. China tiene un verdadero problema de concepción de todo, es decir, de distribución del territorio, en fin. Bueno. Efectivamente. Pues encantado, nos vemos en septiembre de nuevo. Sí, señor, esto suena como a examen de recuperación, pero no. El 31 de agosto, lunes, me lo acaba de confirmar Gonzalo Vans, aquí estaremos de nuevo. Hasta ese día y desde mañana, mañana todavía hay programa, no habrá acción abierta por la mañana, pero el 31 de agosto, lunes, aquí estaremos como clavos. Y para entonces seguramente con educacioneconomica.es. Muchas gracias. Paul Victoria. Chao, adiós. Gracias mil, buen verano.